Edgardo de Petri fue un dirigente muy cercano a Néstor Kirchner, incluso antes de que el expresidente fuera gobernador de Santa Cruz. Tiene raíces en el sindicalismo y hoy es diputado nacional y da una interesante pelea política en uno de los municipios más poblados del conurbano bonaerense. La semana pasada presentamos la primera parte de un interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el diputado de Petri, una charla que continuamos hoy con un agudo análisis de la actualidad social, económica y política de la Argentina. Bienvenidos a otro programa de 40 minutos. Y Edgardo, como legislador te pregunto, ¿vos no creés que ya es momento de sentarse a pensar acerca de la exigibilidad que tiene que haber cuando un candidato a presidente, cuando un candidato a intendente, a gobernador, dice que va a hacer tal cosa porque esa es su plataforma de gobierno, exigirle que la cumpla? Esto de cumplir con los pactos, cumplir con los compromisos, porque a ver, han hecho tanto marketing, han cuestionado tanto, o sea, uno tiene siempre la imagen del debate Scioli-Macri en la cabeza, y cuando lo descalificaba desde un lugar tan feo siempre Macri a Scioli, verdad o no verdad, te guste más, te guste menos, no importa en qué lugar estés, pero había dos candidatos con intenciones de llegar a la presidencia que planteaban cosas distintas, y uno llegó mintiendo. ¿No es momento de hacer exigible la plataforma electoral de un presidente y que la cumpla, y sino que se vaya? Sí, bueno, eso dentro de los límites de la democracia formal, al final termina siendo que elegimos. Acá hay un tema que, salvo con Néstor y Cristina, y no por ser kirchnerista, sino me indica a mí una parte del gobierno de Alfonsín, para ser justo. Los primeros 6 meses del gobierno de Alfonsín intentó cambiar con Grispun de ministro de Economía y no pudo, no supo, no quiso. Pero esos 6 meses de Alfonsín, y salvo con Néstor y Cristina, después todos los gobiernos, acá se podía elegir presidente, pero no se podía cambiar el rumbo económico que había moderado la dictadura militar. O sea que el pueblo podía votar, pero el pueblo no puede gobernar. Entonces, los representantes del pueblo yo creo que una de las prioridades, Lali, es cambiar la justicia. Porque el sistema político, más o menos, el Poder Ejecutivo se fue, ahora está Macri, pero se fue renovando, hay opciones de poder diferentes, la Cámara de Diputados se fue renovando, el Senado menos, pero se fue renovando, el movimiento obrero se fue renovando, hay opciones diferentes de construcción del movimiento sindical, los empresarios también tenés diferentes miradas, tenés los que están a favor de este modelo. Más jóvenes, y aparte tenés los del mercado interno que no están a favor de esto y discuten. Ahora, la justicia es un poder feudal, oligárquico, que está para defender los intereses de los grupos económicos y de los sectores más concentrados de la economía. Yo creo que la gran apuesta a la democracia tiene que ser la democratización de la justicia. Yo, diputado nacional del pueblo argentino, hago una ley y un juez me la para, porque dice... Entonces, me parece que uno de los temas de la democracia, para que haya democracia, es democratizar el Poder Judicial. Y por supuesto yo creo que tiene que haber una reforma constitucional. Yo creo que, por ejemplo, no se puede cambiar por decreto algo que sea constitucional y esté regimentado y reglamentado en la Constitución Nacional. Yo creo que ahí se puede pensar para que no se cambien después y se borre con el codo lo que se escribe con la mano. Como que haya algunas fórmulas pétreas en algunos temas concretos. Constitucional, donde el presidente que sea no puede volver atrás con determinados derechos que alcanza la Argentina a partir de gobiernos populares y de su lucha y de sus compromisos. Y otra cosa... Sí, no tenemos una constitución que sea modelo social nacional, liberal, es una constitución liberal. Entonces, nunca dejó de ser. Y otra cosa que me parece para garantizar es trabajar sobre presupuestos participativos, trabajar más sobre la formación. Eso se hace mucho a nivel municipal. En algunos municipios del país se trabaja así. Y trabajar mucho sobre la idea de la formación de los cuadros, de la responsabilidad social, precisamente, de la participación y el protagonismo de nuestro pueblo. Y yo creo que también hay que apostar mucho a los jóvenes. O sea, apostar mucho a los jóvenes que no vienen con esas roscas anteriores que todos nosotros tenemos, de las internas,
del poder, la interna del partido, la interna del sindicato, la interna de... ¿no? Sí, que en realidad esa parte de la memoria histórica no la tienen, o la conocen porque le contaron, claro, pero es que no la tienen enraizada. Y que no están internalizados, claro. ¿no? Y que están más abiertos, incluso en su cabeza, ¿no? A pensar las cosas más estratégicamente, ¿no? No tanto la coyuntura, ¿no? Y poder discutir modelo de país, modelo de sociedad, el rol, ¿no? de la sociedad. Sí, para eso es fundamental el acercamiento entre todos los actores de la sociedad, que es algo que no ha podido lograrse todavía. Sí, si nosotros creo que podemos transformar esas estructuras, sobre todo la de la justicia, si podemos hacer la reforma constitucional y poner como derecho y que el que esté gobernando no puede avanzar sobre un derecho que es constitucional. ¿Cuál es el piso ahí? ¿Cuál es el piso? Claro. Yo creo que se puede mejorar la calidad institucional y acotar a aquellos personajes. Ah, y un tema que lo hizo Rafael Correa, que creo que deberíamos hacerlo acá, que todos los que tienen cuentas offshore, empresas offshore, no pueden ser candidatos. No, claro que ya no. hay proyectos en la Cámara de Diputados, no creo que este año se los trate por la cuestión de la elección, pero es un tema... En organismos internacionales también se discutió y se debatió eso. Nosotros hemos tenido a Barcesat y a Cholvis contando justamente sobre algunas experiencias normativas. Que también es calidad institucional, porque hablan de que tienen que venir a invertir las empresas en la Argentina y ellos sacan, los recursos los tienen afuera. Así que bueno... Edgardo, después del conflicto que hubo, de este ingreso violento al comedor Los Cartoneritos, vos tuviste un involucramiento personal en el tema, mucho compromiso y generaste un proyecto de ley. Contanos un poco qué pasó ahí, qué estás... Sí, bueno, repudiando la represión de Grindetti, del intendente de Lanús, Diego Craves, su secretario de Seguridad, no es la primera vez que lo hace. Allá un local de la Cámpora nos destruyeron cuando se inauguró, al otro día apareció totalmente roto. Ahora te hago una pregunta, ¿esos comedores no están siendo subsidiados o atendidos económicamente por el gobierno nacional de alguna forma? Sí, están, bien. Ese movimiento es de cartoneros, compañeros nuestros que trabajan en la recolección de residuos, después a través de la cooperativa lo reciclan, lo venden y generan puestos de trabajo. Son autónomos, tienen autonomía de funcionamiento y una autonomía política. Y tienen un desarrollo importante en el territorio ahí en Lanús. Pasa que Grindetti no quiere ninguna experiencia de organización popular. De movimiento social. Y de movimiento social que no la conduzca directamente en términos políticos. Entonces, ¿qué hace? Manda a la policía ¿no? y a los punteros de él a romper esa organización y es una disputa que hace el intendente del control territorial. Entonces, y utiliza la policía y la represión y por supuesto que quiere emparentar, ¿no? a los movimientos sociales con la corrupción o con la delincuencia y por eso también le agregaron de que estaban supuestamente persiguiendo un asesino, alguien que se había metido ahí clandestinamente. Y es la justificación política para garantizar, por supuesto, su objetivo, que es controlar el territorio a través de la policía y a través de punteros, fundamentalmente de Barra Brava del Club Lanús, algunos del Club Lanús y otros del Club del Porvenir. Ese es el armado, y esto que también explicaba antes, que ellos a través de la violencia intentan disciplinar, ¿no? Que no haya nadie que le dispute la organización territorial y mucho menos que le dispute la política en términos de solidaridad, de compromiso, de compartir. Así que, por supuesto que yo hice un proyecto de ley repudiando los acontecimientos. En la Comisión de Derechos Humanos lo estamos citando a Grindetti y a Cravet, y acompañamos la masiva movilización, que hubo más de 20.000 trabajadoras y trabajadores movilizados en solidaridad en frente del municipio, y creo que explicita lo que es el gobierno de Cambiemos. Grindetti es Macri, y Macri es socio incluso. Sí, ellos están en empresas cruzadas, empresas en las offshore están cruzados los nombres. Y en el Ministerio de Economía con denuncias importantes. De conflictos de interés, etcétera, que es un tema muy serio y muy grave realmente. Muy serio y Pero muy bueno, grave. Lanús sufre lo que está sufriendo. Lanús es una zona industrial, te imaginás. Al abrirse la importación hay muchísimas empresas que entran. Que quedan fuera. Fuera del mercado, no pueden competir. La recesión del año pasado también golpeó el distrito, la caída del ingreso de los trabajadores. El año pasado perdimos 10 puntos del salario.
Eso genera impacto en los comercios, muchos comercios que están cerrando, y un Estado que en vez de intervenir en las barriadas populares fomentando el trabajo, fomentando la inclusión, ¿no? Trabajando en programas de educación, de formación, de creación de empleo, ¿no? Es un Estado que, bueno, trata de reprimir esas organizaciones y en todo caso trata de competir a través de la policía y de la barra brava, entregando comida, que es el destino que ellos ven para los sectores populares, digamos, sí, ¿no? claro, Ya no piensan claro. en que los van a incorporar al modelo productivo y empleo, sino que quieren, mediante el aparato... asistencialismo, lo que tanto han cuestionado todo el tiempo. Clientelismo. Clientelismo y Exactamente. asistencialismo. Tener la gente callada la boca, en lo posible con un poquito de algo en la panza. Totalmente. Y yo creo que la respuesta popular... Eso es lo que estás viviendo vos sí, en Lanús, que estás caminando Lanús muchísimo. Muchísimo, ¿no? sí, sí. Estamos... Mira, muchísimo y no hacemos actos masivos. De vez en cuando hacemos un acto importante, ahí digo Leopoldo Moró, el 21 va a ir Alberto Rodríguez Sá, estamos llevando compañeros del peronismo. Que tengan un mensaje sí, claro en distintos va a ir temas. Yasky. Estamos haciendo para la militancia, reconstruyendo un municipio que perdimos, pero estamos haciendo mateada, lo llamamos mateada. Vamos los vecinos, juntamos 10, 15 vecinos, estamos un par de días ahí, charlamos, tomamos. Mirá, las cosas que... Primero la caída de la changa, ¿no? O sea, sí, bueno, eso es terrible. Eso se nota. Eso se nota muchísimo. No tiene materia prima. Claro, la caída de la changa, porque nosotros no pudimos incorporar a todos los trabajadores del sector formal. Pero la changa era un componente principalísimo, sí, claro, porque el vecino ampliaba su casa, hacía la vereda, compraba un televisor, compraba un mueble, mejoraba... ¿no? La ropa de su familia, hijos, claro, digamos, claro. Había un movimiento... Sí, cuando hay crisis económica, lo que uno primero deja de tener es el kiosquero laburaba, el remisero laburaba, el almacén trabajaba. Claro. Bueno, eso se ha caído abruptamente, esto se nota muchísimo. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Estela de Carlotto, símbolo de coraje y de lucha por la restitución de identidad, con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los derechos humanos y las acciones que desarrolla el Estado. Además, la igualdad de género en la agenda regional y el alcance del Pacto Global Argentino. Como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Continuamos con el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el diputado Edgardo De Petri. Volviendo a la tarea legislativa y volviendo a proyectos que han tenido repercusión, se prorrogó la emergencia social hasta el 2019. Lo que no estamos viendo es si hay garantías para sostener esa situación de emergencia social, porque todo lo que estás contando y lo que vas indicando y lo que se va mostrando es que no hay previsión de políticas públicas o de acciones positivas desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo Nacional, para contener la situación de emergencia social. Están profundizándola. Sí, yo creo que eso fue una trampa. La ley de emergencia social fue una trampa, una mentira de Macri a los movimientos sociales que creyeron en esa emergencia social, digamos, ¿no? O sea, que ha sido, bueno, el movimiento Evita, Barrio de Pie... Sí, como la ley antidespido, claro, si se quiere, ¿no? Fue una trampa porque en realidad la empezaron a instalar en noviembre, un diciembre caliente, tiraron esa ley, primero era 1 millón de puestos de trabajo, acordémonos. Sí, primero claro. la creación de 1 millón de puestos de trabajo, después la transformaron en la ley de emergencia y le pusieron 30.000 millones. Bueno, puede ser un avance en términos de inyectar 30.000 millones de pesos en las barriadas populares, pero con la situación económica, con la situación de deterioro social, que eso cada vez queda más en letra muerta. Sí, claro. Porque al final pasó el macrismo el diciembre tranquilo, ¿no? Pero le estalló al 6 de abril enseguida, con el paro nacional y previo con millones movilizándose. Entonces, evidentemente, el que ganó tiempo fue Macri. Los que perdieron fueron los movimientos sociales. Nosotros la votamos porque no queremos estar en contra de una iniciativa de un sector popular. Sí, que era una realidad. Y apostar a ver si había alguna posibilidad
de solución, pero evidentemente no. El gobierno les volvió a mentir y ahora la está más o menos reglamentando. Pero ¿quién financia esos 30.000 millones? Claro. ¿Quién financia? La caída salarial. Estamos financiando los 30.000 millones con la caída del 10% de los salarios de los trabajadores. Claro. La estamos financiando con la inflación. El gobierno gana con la inflación. Claro. Porque recauda más. Entonces el gobierno promueve la inflación con la devaluación, con el aumento de precios, tiene más ingresos y ese mismo ingreso de inflación lo va a volcar en la emergencia social. Entonces acá lo que hay que trabajar fuertemente es parar el modelo. O sea, nosotros no queremos tener dinero para los comedores comunitarios, no, nosotros queremos que los pibes coman en su casa. Sí, claro. Y para comer en su casa tiene que haber trabajo, no tiene que dejar de caer la changa, tiene que haber empleo. Nosotros no queremos vivir de un plan social, nosotros queremos vivir de un trabajo digno. Y para que haya trabajo digno tiene que reactivarse la industria nacional. Tenemos que crear empleo en el sector formal de la economía. De eso. No, por eso hay que enfrentarlo al gobierno. Y hay que no solamente enfrentarlo en el Parlamento Nacional, hay que enfrentarlo en las calles con el movimiento obrero, hay que darle el debate público, hay que ir hasta los canales de ellos a debatir, a discutir, hay que caminar en los barrios, hay que construir mucha unidad, con los empresarios, con los sectores intelectuales. Hay que armar un movimiento que vuelva a instalar ¿Esa es la forma en que vos estás viendo que va a avanzar el peronismo? ¿Cómo estás viendo el peronismo hoy? Bueno, yo creo que tiene diferentes. El peronismo lo tenés en diferentes espacios. Tenés la representación institucional, que yo llamo gobernadores y senadores, que ahora se convirtieron en dadores de gobernabilidad, que en realidad es cambiar. Salvo excepciones, ¿no es cierto? Alicia. Sí, si no se cambian figuritas, es una cuestión de supervivencia hoy por hoy. Claro, Alicia, Alberto Rodríguez Sá, que me parece que tiene otra mirada también. Pero en general los gobernadores nuestros cambian gobernabilidad y leyes por alguna obra, digamos, ¿no? Es una forma de chantaje, porque también es cierto que los gobernadores... Es extorsión en la forma es una extorsión y es un chantaje. También es cierto que se dejan extorsionar fácil, ¿no? Son rápidos para dejarse extorsionar los muchachos. Entonces, a través de los gobernadores y del Senado, le han dado las leyes que han sido nefastas para la Argentina. La ley del acuerdo con los fondos buitres es ruinosa. Ninguno se ha tomado tiempo para estudiar ninguna de las leyes, ¿no? Y del uso del las leyes, del fondo la ley de sustentabilidad tampoco. Que hipoteca generaciones argentinas, porque tomaron deuda por 70.000 millones de dólares. Terrible. Entonces, acá, en un país que ellos que aumentaron el déficit fiscal, ¿no? Que se endeudan y que lo vamos a pagar como siempre, la generación de argentinos lo pagaron con trabajo. Sí, o lo pagaremos con recursos naturales. Claro, y a eso van a que eso es lo grave, ¿no? Es grave. Entonces digo, el peronismo tiene ahí, en los gobernadores y los senadores, lo que yo denomino el club de los dadores de gobernabilidad. Después tenemos el peronismo, está en el movimiento sindical, que creo que es lo que más ha enfrentado, aún con debilidades, pero el que más se ha puesto a la cabeza de la defensa de los intereses de los trabajadores del pueblo argentino. Nosotros no tenemos que hacer esto de que el kirchnerismo es espejo del macrismo y que el kirchnerismo es la oposición al macrismo. Nosotros somos la oposición, pero los que tienen que oponerse al macrismo es el pueblo argentino. Sí, claro. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre el pueblo argentino, para que el pueblo argentino, que lo votó a Macri, enfrente a Macri. Y lo hemos estado viendo, cada vez más el pueblo enfrenta a Macri. Y si el pueblo enfrenta a Macri, el peronismo tiene una posibilidad de gobernar. Lo que hay que discutir, ¿qué peronismo? ¿Con quién? ¿Y para qué? Entonces, cuando uno va a discutir quién, con qué y para qué, evidentemente la figura de Cristina Fernández de Kirchner aparece claramente como la gran constructora de la posibilidad de la refundación del peronismo. Sí, por parte del modelo social nacional que teníamos hasta el 10 de diciembre del 2015 se cayó y la representación del modelo pero era se fue con 500.000 o más de 700.000 trabajadores movilizados, entonces el pueblo movilizado. Entonces, evidentemente Cristina, en mi opinión, expresa, ¿no?, todo ese sentimiento de nuevos tiempos para sostener los derechos que conquistamos y para ampliar y para mejorar. Sí, que era la expectativa de muchos también que votaron este modelo. Por supuesto. Que con el marketing los engañaron, les vendieron espejitos de colores y después... No obstante, yo creo, Lali, que el peronismo tiene un capítulo que va a definir su tiempo y su momento histórico de cara a la disputa presidencial, que es la elección de medio término, y que la gran elección se va a dar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires va a definir, ¿no?, el termómetro. Entonces yo le digo
a Gioja, por ejemplo, que es un muy buen compañero, bueno, garanticen ganar San Juan. A Rosana Bertone le digo, no venga a opinar acá de la cosa nacional, andá a ganar Tierra del Fuego. Que cada gobernador gane su distrito. Y nosotros, los de Provincia de Buenos Aires, sabiendo que es la gran elección, que es la madre de todas las batallas, tenemos que garantizar que el Frente para la Victoria, que el kirchnerismo, gane en esta estratégica provincia. ¿Vos crees que en esta elección de medio tiempo va a haber como, porque hoy hay una crisis de institucionalidad muy evidente, los poderes del Estado están en crisis, el Poder Judicial ni hablar, el Poder Legislativo está, lo han frenado, lo han parado, le han puesto paños fríos, está muy tranquilo, y el Poder Ejecutivo es el único que hace. En un cambio de escenario, perdiendo mayoría parlamentaria el Ejecutivo y perdiendo aliados. ¿Vos estás viendo que en el último tramo o en la última mitad del gobierno de Macri puede haber un protagonismo parlamentario lo suficientemente sólido como para torcer el modelo vigente hoy? Sí, sí, yo creo en eso. Por eso creo que el Frente para la Victoria... Yo creo que hay 3 escenarios o 3 espacios de poder que se van a dirimir la Argentina hoy, este año y en lo que viene. El macrismo por un lado, Massa por otro, y nosotros. Son estos 3 polos de poder que dirimen... ¿No estás viendo ningún tapado que venga? No, bien. No, yo creo que bien. Lo que puede alterar un poco más de voto a la izquierda es si Cristina es candidata o no en el Frente para la Victoria. Si Cristina es candidata... en vez del 7 o el 5, yo creo que la izquierda baja y consolida el voto de Cristina y se la ve a Cristina como la opositora. Sí, porque tuvo un fuerte apoyo de la izquierda. Y como la opositora, porque ahora, si no va Cristina y nosotros armamos otra fórmula, creo que puede haber un voto contestatario, pero tampoco tanto, ¿no? Sí. Yo creo que los 3 espacios son los que dirimen y definen el modelo político en la Argentina para los próximos tiempos. Yo creo que nosotros tenemos que consolidar y ganar la provincia de Buenos Aires. Esta es nuestra clave. El paro nacional ya se hizo. Los niveles de confrontación en la calle van a seguir. Si la CGT no lo hace, se va a canalizar por la CTA, por sectores de la CGT, por los sectores productivos. La calle va a seguir siendo nuestra, la hemos recuperado y va a seguir la movilización popular. Eso tiene que condensar una salida electoral. Y en esa salida electoral el peronismo tiene que ganar. Y desde ahí, desde ese triunfo del peronismo, recuperar un ámbito legislativo, bueno, que ponga en discusión. Y si nosotros somos mayoría, tenemos que votar al presidente de la Cámara de Diputados. Claro, el presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser el Frente para la Victoria. Y el del Consejo de la Magistratura y todo lo que hasta ahora fueron quitando. Bueno, lo que dependa por el Ejecutivo. En el Senado lo mismo. Bueno, si nosotros vamos allá en el Senado, bueno, nosotros ponemos las autoridades del Senado, las que nos corresponden. Después Macri tiene la que le corresponde, pero la que le corresponde a nosotros tiene que ser el Frente para la Victoria. Bueno, desde esa construcción de desarrollo institucional, bueno, ser capaces de dar los grandes debates y los grandes temas nacionales, porque lo que he visto en estos 2 años de macrismo, en este Parlamento, voy a cumplir 12 años de diputado nacional, ahora, nunca vi una Cámara de Diputados que esté tan de espalda a los debates que está dando la sociedad argentina. Sí. El tema del desempleo, el tema de la caída salarial. ¿no? Sí, en realidad creo que no está de espaldas, creo que no está pudiendo llegar con ninguna respuesta porque no tiene posibilidad. Y porque la controla el macrismo en una alianza con el masismo, que no es menor, ¿no? Que otro dador de gobernabilidad es Massa, ¿no? Y que le ha permitido, ¿no?, votar las leyes que terminaron también haciendo que esta gobernabilidad sea para los ricos, esta gobernabilidad sea para las empresas, para que se siga acumulando la riqueza en muy pocas manos y el pueblo ha sufrido con la miseria, con la desocupación y con la caída de sus ingresos. Bueno, Edgardo, me queda agradecerte profundamente que hayas acompañado hoy nuestro programa. La verdad que si hablamos de responsabilidad social en la información y en la comunicación, nos diste muchísima información, sinceraste aspectos del día a día de todos nosotros que algunos no terminan de entenderlo. Así que te agradecemos muchísimo, te deseamos el mayor de los éxitos en cualquier cosa que vayas a emprender en Lanús y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y así llegamos al final de este programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el diputado Edgardo De Petri. Muchas gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.